Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de IFAES y Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a esta mesa redonda digital organizada junto con Use. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha en sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, que a su vez les presentará al resto de integrantes. Ella es Cecilia Olaso, responsable de marketing de Use. Cecilia, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Mi nombre es Cecilia Olaso, como bien dijo Mónica. Soy responsable de marketing de la empresa Use en España. Simplemente para dar un mínimo contexto, Use es una empresa, un editor de software que brinda una solución de automatización del proceso de las cuentas a pagar en cloud y que se integra con más de 200 ERPs del mercado. Y bueno, sin ganas de ahondar más en mí, porque tenemos un gran panel de CFOs que nos acompañan esta mañana y que quiero presentar, paso a presentarlos. En primer lugar, presento a Ignacio Agúndez Principal Financial Officer, CFO. Perdón, disculpen. Está con nosotros Rosa Allegue, directora financiera de Skechers. No sé si Rosa estás ahí conectada. En principio creo que sí. Ahí está Rosa. Buen Hola, día. buenos días. Buen día, Rosa. También está con nosotros Alejandro Roca, CFO, Corporate CFO de Cercotel Group. Ahí está con nosotros Alejandro. Encantado. Perfecto. Buen día, Alejandro. Está con nosotros también Iago Fernández Gómez, director de Administración y Finanzas de Actia. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Gracias. Buenos días a todos. Buen día. Y también finalmente con nosotros Lorenzo Escobar González de Grupo Yedo. Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, y nada, muchas gracias, Mónica, y a todos mis colegas por invitarme a participar y compartir con vosotros. Encantado. Bueno, la mañana de hoy, un poco para dar contexto ya y empezar a debatir algunos temas, la idea de tocar este tema, ¿no?, de la transformación digital en manos del CFO y sobre todo también en manos de las tecnologías de automatización surgió para Use en base a un sondeo que hicimos en marzo de 2021 para conocer el nivel de uso de tecnologías de automatización en la función financiera a nivel global. Este tipo de tecnologías, para muchos de ustedes ya sabrán, son tecnologías que están en auge en el mundo entero por varios motivos, pero este estudio fue un poco impulsado porque queríamos tener cifras concretas para tener una foto de, bueno, dónde estamos parados en esta tendencia que está tan de moda y que trae tantos beneficios para la función financiera. Concretamente de este estudio, que lo pueden descargar también si quieren en la página de Use, pero lo compartiremos luego, se obtuvieron como 3 aspectos claves. Primero, que el COVID aceleró la transformación digital en general y que el CFO en ese cambio tuvo y tiene hasta el día de hoy un rol importantísimo en su implementación, que la nueva normalidad nos puso nuevos retos, sobre todo a lo que es el funcionamiento de los procesos internos del departamento financiero, y hay que hacer algo para adaptarse a esta nueva normalidad en donde las tecnologías tienen un rol preponderante. Y un tercer aspecto que es en cuanto al uso de tecnologías de automatización. Concretamente en España, porque el estudio es global, pero también hay un foco en España, aún queda mucho camino por recorrer. No quiero ahondar mucho más en los detalles, si quieren ya empezamos a discutir, pero en principio es por esto que quisiéramos poner estos temas sobre la mesa, discutir con este excelentísimo panel, a ver cuáles son sus puntos de vista sobre algunos temas. Así que sin más, lanzo el primer tema de debate. Primero hablemos un poco de cuáles son hoy los desafíos y las barreras que tiene que vencer el CFO en materia de digitalización de su departamento. No sé si, Rosa, capaz que tú tenés algo de experiencia desde Skechers para comentar desde este punto de vista. Vale, bueno, con nuestra experiencia, yo creo que el principal desafío, siempre que hemos empezado cualquier cambio en cualquier área de la empresa, es que te siga todo el mundo.
O sea, ese es el principal desafío, ¿no? Entonces, para eso yo creo que es importantísimo que vengan todos los cambios dirigidos desde la más alta instancia de la empresa. Porque si empiezas a hacer cosas de forma aislada, tienes más complicaciones, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces en mi empresa, a lo mejor como empiezo con algo en España como subsidiaria local y no despega finalmente hasta que consigues el apoyo de tu casa matriz. Pero lo mismo, una vez que empiezas a hacerlo en España, necesitas pues el apoyo del director general, pasando, o sea, aunque sea para finanzas, tienes que tener a toda la organización en el mismo barco. Exacto, acompañándote. Exacto. Todos tienen que verlo como una ventaja. Tengo que reconocer que en mi caso lo tuvimos claro desde el primer día y, como has dicho en vuestro estudio, ¿no? El COVID no ha hecho que cambiemos de un día para otro muchas cosas, pero sí que ha acelerado, yo creo, una tendencia que creo que en la mayoría de las empresas estábamos ya implementando. Yo creo que, por ejemplo, en Sketchers, desde hace ya bastantes años estábamos implementando una digitalización en todos los departamentos, no solo en finanzas. Pero como el departamento financiero normalmente es el que tiene mucha más documentación, ¿no? Pues, yo qué sé, Claro. empezando por los cheques, por ejemplo, de repente nos encontramos confinados y ¿cómo cobras los cheques? ¿No? Pues a lo mejor te hacía falta, cosa que para todo el resto de los procesos digitales quizá no, pero te venía un cheque en papel y oye, pues ese cheque hay que depositarlo en el banco. Entonces yo creo que ha acelerado mucho el COVID, la pandemia, nos ha hecho ver a todos las ventajas de la digitalización, porque de repente no podíamos estar allí en persona, el papel dejó de tener una utilidad y yo creo que eso ha sido un cambio ya para quedarse. El otro reto que tiene, aparte de conseguir que todo en el mismo barco, es perder ese miedo, ¿no? Que tenemos todos naturalmente, es algo inherente al ser humano, de salir de nuestra zona de confort. Bueno, siempre se ha hablado, yo llevo trabajando en empresas a lo mejor que tenían más nivel tecnológico antes de entrar en Sketchers y siempre ha habido ese miedo de poder perder el puesto de trabajo o de que cambie tu trabajo radicalmente. Una vez que todo el mundo se da cuenta de que esto está para quedarse y es como lo de los gasolineros, ¿no? Pues cuando te dabas cuenta que íbamos a echar todos gasolina, pues ya todos lo entendemos y quizá es un plus cuando te lo echan y hasta te sorprende y te regalan una sonrisa súper bonito para el primer día, ¿no? Pero en el momento que todos han perdido ya el miedo y saben que es una alianza, al final, la digitalización, que yo creo que es a donde vamos, todo funciona bien. Para mí esos serían los dos grandes retos. Alejandro, no sé si tú de tu lado, que estás involucrado en el mundo de la hotelería y bueno, en el sector de turismo, capaz que tenés algo que aportar desde ese punto de vista, un sector que en España es tan principal. Me gustaría conocer capaz tu punto de vista en este aspecto. Mira, yo ahí añadir varias reflexiones y nuestro negocio es muy digital en términos de comercialización y en términos de operación. Eso nos plantea en finanzas una limitación, ¿no? Que a veces las prioridades de digitalización están más orientadas a negocio que orientadas a lo que llaman back office, ¿no? La parte de finanzas. Dos, tenemos que defender, y eso es un valor, el payback, ¿no? Al final, pues digitalizas para ya no solo tener garantía, fiabilidad, de que las cosas están validadas, conformadas, registradas y pagadas en base a criterios muy, muy vinculados a auditoría interna, pero que tienen un payback, ¿no? Yo creo que de manera muy, 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 muy sencilla de venderlo internamente. Y obviamente supone un cambio de perfiles del equipo, ¿no? Con lo cual dificulta el encontrar un liderazgo más allá del CFO, ¿no? Porque después hay un jefe de administración, un responsable de contabilidad, y que toca hacer despliegue, porque básicamente con esto lo que estás es automatizando un montón de tareas. El equipo tiene miedo, ¿vale? Indudablemente el equipo tiene miedo y tienes que recuperarlo, ¿no? Formarlo y habituarlo pues, a otras tareas absolutamente distintas, ¿no? Quizás esos sean los 3 puntos que deberíamos tener en cuenta. Perfecto. Iago, no sé si tú o Lorenzo también si quieren aportar algo desde este punto de vista. Lorenzo, si quieres empieza tú, por favor. Muchas gracias, Diego. Yo, por aportar algo diferente, como bien dicen Rosa y Alejandro, creo que el proceso de planificación es importantísimo. Si nosotros no hablamos de digitalizar, ¿no? A estar en una posición de compañía muy transversal y que va a afectar a toda la organización, debemos pensar a lo grande, es decir, un proyecto de transformación que debe ser planificado, porque si no al final vas poniendo parches que luego es difícil integrar. Entonces la planificación desde el punto de vista interno es fundamental.
con sus tiempos, sus pasos. Normalmente nosotros hace poco hemos cambiado de RP y sabes que empieza por un lado, pero acabas involucrando a toda la compañía. Y segundo, y por aportar algo diferente, creo que un desafío tremendo es buscar tu socio de referencia en el exterior. Es decir, nosotros las empresas PYME, pues al final tu grado de conocimiento de la tecnología es limitado, tu grado de conocimiento de todo lo que hay es imposible saberlo, ni lo pretendemos. Entonces, buscar a tu socio, que lo va a ser posiblemente durante varios años. ¿Cómo lo haces? Con un consultor generalista, me busco un proveedor. Para nosotros ha sido tremendo y tienes que acertar. Es decir, un paso en falso en una sección de este tipo con un consultor, pues puede dar o retrasar o dar al laste con un proceso de integración que va a abarcar a toda la compañía. Entonces, para mí, y por experiencia, es absolutamente vital. Ahí estás un poco limitado. Grupo con tu compañero de IT y, bueno, bajo tu mejor conocimiento y sin prisa pero sin pausa, asesorarte todo lo que hay. Y donde necesitamos acompañar con vosotros y todo lo que hay en positivo. Estamos en un momento muy dulce, ¿no? De buscar apoyo de fuera, pero requiere su trabajo, es complicado. Claro, y creo que dijiste algo clave también, que no solo cuando hablaste de las pymes, ¿no? No solo estamos hablando de grandes empresas y que esto está destinado solo a las empresas más grandes o preponderantes del mercado. Esta transformación digital impulsada por el COVID, pero que ya venía de antes, ha permeado de las grandes empresas hacia abajo. Ya todas las empresas estaban llamadas a la transformación digital, pero bueno, antes existía como la excusa o el bueno, no es para mí o no es para, no por ahora. Ahora las empresas grandes ya se tiraron al agua hace tiempo, ya son el ejemplo para las medianas y pequeñas, y ahora hay que ir más allá, dar ese paso, ¿no? Más hacia las otras capas, digamos, de distintos tamaños de empresas. Y están todas llamadas a su transformación digital. Obviamente que no va a ser igual, ni con las mismas herramientas, ni el mismo presupuesto, pero por supuesto que están llamadas a eso. Iago, no sé si querías aportar algo también para esta pregunta. Sí, bueno, un poco el problema de ser el último es que la verdad que las aportaciones que han hecho el resto de ponentes son muy buenas, pero sí me gustaría, vamos, dar continuidad a un par de puntos que me parecen fundamentales. Por ejemplo, lo que ha comentado Lorenzo de elegir el partner adecuado. Bueno, por contaros una anécdota un poco, suena divertida, pero en su momento no lo fue. Nosotros también estamos en un proceso de migración de RP y el partner que elegimos en su momento, a los 2 meses de la pandemia, decidió abandonar España. Así, o sea, es una empresa extranjera y decidió pues cerrar su sede en España. Y a nivel contractual, desmontar todo ese proceso, pues desmontar todo y migrar todo lo que habíamos hecho a otro partner, pues llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas. Y bueno, es trabajo que al final no revierte, ¿no? en la mejora. Entonces, desde luego, remarcar que me parece fundamental la elección, ya no solo por competencias técnicas, sino también pues hacer simplemente pues un análisis de riesgo, como los que hacemos nosotros de balance o de otro tipo de KPIs, porque bueno, quizá pues en un momento determinado no puede acompañarte hasta donde tú tenías pensado. Y luego me parece muy interesante, mi reflexión iba por ahí, lo que dijo Alejandro de la transformación que hay a su vez en los departamentos. A mí me parece, es un punto que yo le doy muchas vueltas y me hago muchas preguntas a toda la parte a todo vamos a decir, a todo lo que es cómo va a quedar ex post el departamento. Es decir, hay unos retos ex ante, que son los que ha comentado Rosa, pero ex post, es decir, yo he visto, quizá vuestra experiencia sea distinta, he visto que hay gran parte de los recursos de los departamentos que, bueno, por eso existen empresas como Youth, que se dedican simplemente al registro de transacciones, pura y dura. Claro. Entonces, la gente que está durante un momento determinado enfocada en puro registro, en transaccional, una vez que completemos el proceso de digitalización, pues hay dos opciones. La primera es quizá prescindamos de ellos y está bien si es el objetivo que nos habíamos marcado, es decir, oye, queremos un ahorro de costes o depender menos de personas porque las máquinas son más reliable, lo que sea, o bien cambiamos el mindset y yo creo que es un poco el punto donde tenemos que enfocarnos, es decir,
muchas veces los departamentos finanzas, administración son meros centros de datos, es decir, tenemos una cantidad de información tremenda, la paquetizamos, la ponemos en contexto, ponemos un gráfico bonito y lo reportamos a los stakeholders o a nuestra matriz, a nuestro jefe, director general, hacemos un panel de KPIs, etcétera. Bueno, ahí se acaba el trabajo. Yo siempre siempre trato un poco de decir, chicos, tenemos que cambiar un poco el mindset y tenemos que convertirnos en un departamento de análisis. Y si me permites, hasta casi en un departamento de research. O sea, donde nosotros podemos aportar valor no va a ser ya en el registro, va a ser en medir, en cruzar datos, en hacer comparativas, en dar contexto a los números y a partir de ahí construir tesis y planes de acción con su medición de impacto y con su medición y con sus variables a medir para hacer un seguimiento de que ese cambio y que ese impacto realmente se está produciendo. Y para mí un poco Totalmente. sí, para mí un poco algo que le doy continuamente vueltas a la cabeza es decir, oye, creo que tenemos que pivotar de un centro de datos a un centro de análisis de datos y pivotar un poco del registro a hacer más funciones de financial planning and análisis, de control de gestión y búsqueda de la excelencia, mejora continua y acciones de ese tipo. Porque las habilidades que podíamos tener antes, que pueden ser, pues, no sé, ser muy rápido, contabilizar, tener poco margen de error, ya no nos vale. Totalmente, totalmente. Creo que tocaste un punto clave en lo que es el nuevo rol del CFO, que es el de convertirse de un mero centro de datos a convertir eso, a hacerlo como más sofisticado, digamos, y hacer de veras, aportar valor a la empresa, lo que es el pilotaje de la empresa, sobre todo en momentos de crisis donde hay que estar en el más mínimo detalle, porque de ahí se puede sacar muchísimo provecho de algo tan pequeño, tal vez se pueden lograr grandes ahorros o mayor productividad o lo que sea. Y es un poco también el rol que están teniendo las tecnologías hoy, las de automatización y los ERPs y todas las tecnologías que están al servicio de la función financiera, de ayudarles a justamente ser como su mano derecha, y en algunos casos la izquierda también, y que ustedes puedan de alguna manera apoyarse en estas tecnologías para hacer como quitar del medio todas esas tareas operacionales y entrar ya ustedes como los mastermind de todo esto y que las tecnologías estén de verdad al servicio de la función financiera. Quería preguntarles, no sé si, perdón, Iago, no sé, ¿querías comentar algo más? Simplemente me parece muy interesante lo que has dicho y por completar un poco, sí creo que es de alguna manera, no sé si en vuestros trabajos es distinto, pero siempre se habla mucho de tomar decisiones en base a datos, pero luego en la realidad, en el día a día, ves que la gente sigue tomando, y vamos, a todos los niveles, a nivel comité de dirección y a nivel y otros niveles, hay gente que se sigue guiando pues por los bias, por sentimientos, por histórico, por experiencias pasadas y a veces no tanto por los datos. Por los No datos, tanto como tal se cual. debería. Entonces sí creo que ahí pues sí que tenemos que pilotar y aportar y ser un poco el eje para ese cambio, ¿vale? Para tomar las Tal cual. decisiones con datos. Tal cual. Y aprovecho esto para introducir una segunda pregunta que va como un poco en línea con con este tema del nuevo rol del CFO y al mismo tiempo el nuevo rol de las tecnologías en el mundo del departamento financiero, que es ¿cuáles para ustedes serían las tecnologías, digamos, el top 3 o el top 1, no sé, lo que les parezca, que sí o sí tienen que tener toda función financiera hoy para por lo menos ir por buen camino, digamos? No sé si la idea es que cada uno me comente, si quiere argumentar también, pero si pueden hacer como un top 3 de tecnologías que sí o sí tienen que tener y que son recomendables para pilotar correctamente la empresa hoy y poder hacer incorporarse en este nuevo rol del CFO. Mira, yo voy a contestar a este y voy a dar el primero, ¿vale? Para dejar hueco a mis compañeros. Yo ya hace mucho tiempo que llevamos hablando de las empresas, de todo el process mining, de saber cómo funcionamos y demás. Para mí una tecnología que es importantísima, nosotros estamos implementándola en España también en Sketchers,
es todo lo que es robótica en el departamento financiero. O sea, ahora, aún así que pienso que todavía no está muy desarrollado, sinceramente. O sea, yo me estoy encontrando muchas lagunas porque tienes que combinar no solo la robótica, sino también la inteligencia artificial para que aprenda. Porque al final, si no, Claro, si solo automatizas procesos que son recurrentes, pero no aprende, pues llega un momento que cada 2 por 3 te va fallando algo, ¿no? Pero creo que es una tecnología que hay que meter, sí o sí. Y cuando hablábamos antes de los retos, pues la palanca también para meter estas tecnologías es siempre el apoyo de prescriptores dentro de tu departamento financiero. Tú como CFO no vas a poder estar mirando toda la implementación en detalle. Entonces necesitas tener a esos sabios en tu departamento que tienen un perfil nuevo, porque además tampoco te sirve solo, a pesar de haber tenido un partner con el que vas a trabajar, como ha dicho Lorenzo, o sea, elección es importante, necesitas tener a alguien que conozca bien tu departamento, porque cuando te viene el consultor, por mucho que está haciendo toda la toma de datos al principio para entender tu negocio, hay muchas otras cosas que se escapan y que no están puestas en ningún sitio. O sea, que cuando empiezas a ver toda la información que necesitas para hacer un proceso, hay cosas que están interiorizadas de tal forma que no están expresadas en ningún en un workflow, no lo ves en ningún lado. Claro, no. Es que es todo artesanal, está en las cabezas de todos y no está en un sistema. Es increíble cómo cuando te pones a mirar robots, y ya nos pasaba con las macros de Excel y con muchas otras cosas, dices, caramba, todo lo que es capaz de hacer el cerebro en nada, en milésimas de segundos, y que para decirle eso a un robot, pues tienes que ponerlo muy bien. Entonces, yo creo que necesitas ese cambio cultural y el tener claro que necesitas a la gente que tienes ahora mismo, probablemente tienen que reciclarse de alguna forma, pero las necesitas porque tienen toda esa información. Yo ya viví algo similar hace mucho tiempo cuando trabajaba en Siemens, que era cuando empezamos a poner los ordenadores, por supuesto, los primeros ordenadores, que ya yo tengo, ya peino canas, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta muy rápido, y yo era muy jovencita, que no aportaba tanto la persona joven que sabía trabajar con ordenadores. O sea, la primera impresión era, este sabe la tecnología, nos va a ayudar mucho, pero le faltaba todo el conocimiento del negocio y eso lo aportaba la gente que estaba más senior en la empresa. Y eso es lo que podemos, lo que tenemos que transmitir a nuestros equipos, ¿no? Cuando hablaba de ese vencer el miedo, ¿no? O sea, ellos nos pueden facilitar ese process mining porque ellos conocen muy bien todo lo que ocurre. Y lo que tenemos que hacer es convencerles de que esa tecnología les va a ayudar, les va a facilitar su trabajo y que además es una experiencia maravillosa el hacer un cambio en la empresa de este estilo, o sea, te hace crecer personalmente. Entonces yo, para mí, el número 1 ahora mismo es RPA y bueno, dejo paso a mis compañeros. Aprovecho 2 segundos para comentar algo, 2 cosas. Uno, comentar que a veces uno dice RPA, robótica, robots, y dice, ¿cómo hago para poner eso en la función financiera? Es algo tan abstracto que hasta da miedo, uno no sabe Pero te capaz. lo explico muy rápido, Cecilia. Yo cuando doy clases en la universidad doy una clase que se llama Análisis de Estados Financieros. La verdad que vienen muy flojitos con la contabilidad. Haces las primeras clases un repasito, estamos hablando del 4º curso de carrera, les haces un repasito de la contabilidad y les insisto, digo, a algunos no os gusta la contabilidad, pero el entender los estados financieros de la empresa, da igual a lo que os dediquéis, podéis estar luego en marketing, en customer service, en recursos humanos, vais a tener que entender en qué empresa estáis. Y la contabilidad es que ya hoy, eso ya no es futuro, es hoy, es realidad, y bueno, vosotros en JUS lo conocéis, es que ya contabiliza una máquina, pero puede hacerlo más, saber a dónde llegas. Entonces, lo que aporta el departamento financiero es ese análisis, es lo que hablaba, me parece que Iago, ¿no? O sea, al pasar de centro de datos, estábamos todos grabando ahí facturas, igual cuando antes se imprimían, que ahora ya pues todo es digital, ¿no? Estamos en esa misma fase. Entonces, es muy importante, el RPA lo que va a hacer es quitar esa parte de grabación de datos y la contabilidad, por ejemplo, pues a mí ya me parece algo casi del siglo pasado, porque es que ya te contabiliza la máquina, lo que tienes que saber hacer y eso va a seguir haciéndose. Y eso es donde aporta valor el departamento financiero, ¿no? Es ese análisis de información para la toma de decisiones, no nos olvidemos. Y al final lo que tenemos que hacer es decisiones para poder, somos un departamento de servicio, tenemos que servir a operaciones. Ese es nuestro objetivo, es que la empresa crezca, que sea rentable y para eso hay que tomar decisiones importantes y a tiempo. Y eso es lo que va a facilitar el departamento financiero, ¿no? Tal cual. Hay una pregunta, perdón, Rosa, hay una pregunta del público que dice, ¿creéis que el departamento financiero debe aprender a programar con Python
y similar ahora que se va a implicar tanto en Big Data o soluciones RPA? Capaz que tú, Pues Rosa, sos qué buena la experta pregunta, en qué estos buena temas. pregunta. Sí, a ver, nosotros en el departamento financiero no vamos a ser programadores, pero igual que cuando han empezado todos los cambios, yo siempre, por lo menos en mi equipo, siempre lo he dicho, no vais a saber programar, pero tenéis que saber qué instrucciones le dais al programador. Entonces, una base es importantísimo. Es como cuando te pones a hacer una macro en Excel, se lo puedes pedir a alguien, pero al final tú tienes que saber qué es lo que quieres. O cuando mandas un fichero a Hacienda en el IVA con un formato XML. O sea, yo no sé programar para hacer un fichero en XML, pero sé perfectamente su estructura. Y eso es algo que yo transmito a mucho mi departamento. Entonces, sí que creo que es importante unas nociones básicas. Yo cuando empecé a trabajar tenía unas nociones básicas de Visual Basic. No lo he vuelto a utilizar en mi vida, pero sabía qué es lo que podía hacer. Y yo creo que para dar instrucciones a ese partner que va a ser tan importante, como decía Lorenzo, tienes que saber qué puede hacer y qué no. Entonces, yo sí que creo mínima noción de qué sirve, para qué sirve Python, qué puedes hacer con todo el Big Data que vamos a mover en los próximos años, sí que lo veo necesario. No saber programar, porque para eso hay gente que lo hace mejor que nosotros, pero Para eso sí... está el proveedor de la tecnología, o sea, él lo va a hacer. Muy buena pregunta. Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre su top 1 o 3. Hay una reflexión, ¿no? Y compartir en algún momento algún dato, ¿no? Que solo el 15% de las compañías tienen automatizadas las cuentas por pagar, ¿no? Nosotros hemos vivido distintos planes de digitalización, ¿no? Y dejadme que lo diga así, tiene un componente pirotécnico importante. A todo el mundo, ¿no? Pues acaba aterrizando, inteligencia artificial, y lo que le decía yo a mi equipo, ¿no? Oye, si estamos en el siglo VII antes de Cristo, oye, pues vamos al nacimiento de Cristo y luego ya llegaremos a Odisea 2021, ¿vale? Yo creo que hay cosas básicas, que tenemos que ir chequeando básicos. Oye, tienes automatizada facturación, tienes automatizadas cuentas por pagar, tienes automatizado el proceso P2P de pedidos, para que el proceso sea absolutamente transparente. Tienes algo relativamente estable de posiciones de tesorería, visión de tesorería, vale, primer stage, vale, se lo has pasado, pues vete a por el siguiente. Monta un reporting medianamente razonable, rápido, ágil y claro. También hay mucha pirotecnia en reporting, ¿eh? Los proyectos estos de reporting, te tiras 6 meses definiendo, a todo el mundo nos gustan los colores y los KPIs, ¿no? Y después te vas a la parte más complicada, porque la realidad es que cuando intentas hacerlo complicado y la base no está bien, primero por un tema de eficiencia, por un tema de perfiles, bueno, los golpes son duros, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio, así lo hemos hecho nosotros, porque, repito, hemos intentado hacer cosas extremadamente complejas, sobre todo con información de clientes y conocimiento de clientes. Y te das cuenta que al final no tienes el dato. Entonces, claro, si no tienes el dato, asegura la base, no te enteres de esta parte del proceso, repito, P2P, es decir, desde que alguien emite un pedido, se valida, se concilia, se recepciona la factura, se contabiliza la factura, todo eso es automático y se emite el pago, genera bien la facturación, el resto de contabilidad son impuestos, amortizaciones, controla bien la tesorería, tiene un reporting razonable y a partir de ahí vamos a jugar otras cosas, porque la realidad es muy tozuda, ¿no? Y si el 15% solo de las compañías tienen automatizado el proceso de pagos, a todos nos gusta, ¿no? Soñar, ¿no? Pero yo iría primero a la base, ¿no? Yo iría primero a tener la base absolutamente toda. Fundamental lo que decís, creo, porque nosotros como tecnología a veces vienen clientes y nos piden para comprar la tecnología, pero lo primero que hacemos siempre es conocer bien, conocer bien los procesos actuales de la empresa, ver qué tienen, qué no, qué datos existen, qué datos no, porque si a una base que no está firme, a una base que no está firme y bien armada, uno le pone tecnología, los errores se van a permear hacia la tecnología también, la tecnología no va a rendir tampoco, se van a generar errores, van a generar también disconformidades, por supuesto. Entonces, hay que tener claramente primero lo primero, ¿no? Los procesos internos bien, que todo esté como en su lugar, o por lo menos lo mejor posible, cosa de que cuando pongamos la tecnología nos dé un valor agregado y no nos genere otro dolor de cabeza o más problemas. Eso me parece que es fundamental lo que comentabas.
mi punto de vista, si queréis, un poco más simple. Y yo creo que al final lo que importa es la tecnología, el proveedor. Es decir, yo no pretendo saber ni RPA, ni Big Data, ni... Yo tengo mis bases, sé internamente cómo estoy y sé lo que quiero. Entonces, a partir de ahí, afortunadamente, la tecnología se ha democratizado mucho. Ya no es necesario que hagas inversiones en hardware ni en software para tener un programa que use Big Data, ni lo pretendo. Entonces, decía Alejandro Tesorería, bueno, pues yo quiero un buen TMS. Yo quiero un sistema de tesorería que funcione bien. Normalmente suele ser la base. Estoy de acuerdo con Alejandro que casi todos los financieros hemos sido tesoreros, empezamos como tesoreros y sabemos de la importancia de la tesorería, ¿no? Y más incluso ahora con el tema de la pandemia. Entonces yo quiero un buen TMS. Si el TMS me busco el proveedor que me da la solución, que yo siento la base, por supuesto, si no conozco mi casa, mal vamos, pero que luego usa RPA, lo sé. Que sé que usa Machine Learning para considerar, pues también lo sé. Pero creo que no, mi aportación en querer aprender algo que no va a ser posible, pues creo que no aportaría mucho al proyecto. Lo mismo con una herramienta de clientes. Bueno, pues yo sé que mi necesidad es gestionar clientes, gestionar el seguro de riesgo, gestionar, bueno, pues yo sé que voy a contratar un partner, una herramienta que usa Big Data. Pues fenomenal, he delegado, o sea, ni he tenido que hacer inversiones en contratar a nadie que sepa Big Data, ni, no, esto es lo que quiero. A lo mejor mi poco de conocimiento de algunas cosas me puede limitar, pero no la experiencia es buena, para eso estáis, ¿no? Para eso está el proveedor de Tal tecnología. cual. Y afortunadamente pues con la modalidad SaaS, pues pago por un servicio y me quito de pues, un montón de bastante tenemos los financieros, ¿no? Con estos problemas como para Sí, meternos a totalmente. Bueno, programadores. acá agrego que también así como el CFO ha tenido que cambiar su rol, el CIO, el director de tecnología en la empresa, también. No voy a entrar en eso porque es otra mesa redonda, pero ellos han tenido que adoptar otro rol, no solo, bueno, no me anda el wifi o no prende mi computadora, sino ya subir mucho más el nivel y estar al servicio de los distintos departamentos para solucionar los problemas, simplificarles la vida y en el caso del departamento financiero, todas estas tecnologías que están en auge, que son necesarias para que ustedes puedan hacer ahora y adoptar este nuevo rol, bueno, ellos tienen que ser como su motor en el barco que comentaba Rosa, bueno, tienen que estar ahí para ayudarlos e impulsarles, ¿no? Y ustedes, obviamente, capaz algo entender un poco, pero no es necesario que el CFO se convierta, creo yo, en un técnico tecnológico súper desarrollado, digamos. Tiago, no sé si querías comentar algo más sobre este tema o querías dar tus tecnologías de cabecera. Sí, sinceramente, o sea, creo que la aportación de mis compañeros es excelente y creo que poco más puedo decir, pero si me permitís una pequeña anécdota que me gusta mucho contar. Es recurrente todo el tema del nuevo rol del CFO, de la digitalización, de si el partner de conocimiento, democratización del dato, pero yo tengo a veces la sensación de que desde fuera, es decir, el resto de los departamentos, pues, comercial, IT, nos siguen viendo como en los años 80. O sea, si me permitís una anécdota, pues, cenando en casa de unos conocidos que eran amigos de mi mujer, una persona que estaba en la parte de operaciones decía, bueno, pues yo creo que el tío que más cobra de mi empresa es el director financiero. Y decía, bueno, pues quizá yo en los últimos tiempos he visto que la gente de comercial o la gente pues gente de programación de software, pues creo que están teniendo sueldos mucho más altos. Dice, no, yo creo que es el financiero. Aparte, es que me he cruzado con él por el pasillo y tiene la típica cara de financiero. Yo no sabía ella no sabía que yo era financiero y le dije, oye, ¿y qué cara tiene un financiero? Y se me quedó mirando así y me dijo, de cabrón. Entonces, claro, yo siempre pienso decir, oye, nosotros nos queremos asignar un nuevo rol y tratar de, vamos a decir, de ser más cool, pero yo creo que internamente nos sigue, o sea, nos siguen asignando el rol pues, del tío que controla los gastos y todas esas cosas que son un poco viejunas, pero creo que siguen estando hasta cierto punto un poco vigentes. Entonces, bueno, lo que decía Lorenzo, también estoy un poco de acuerdo, es decir, oye, sí, es importante, pero back to the basics, ¿eh? Nosotros estamos aquí pues para el cash flow, para la tesorería, para
para Evita, para temas de eficiencia y creo que eso no se nos debe olvidar. Claro. Yo creo que ha habido Totalmente. un cambio. Yo creo que cada vez que ha habido una crisis grande, no sé, por lo menos en mi opinión personal, ¿no? Yo sí que he visto un cambio de la gente en la empresa hacia nuestra figura. Sobre todo con la primera crisis, cuando en el 2007-2008, que tú estabas todo el día. Yo creo que el financiero, y todos hemos estudiado, como digo yo, contabilidad, ¿no? Que ahora estoy más metida en la universidad. O sea, nosotros, el criterio de prudencia lo tenemos aquí grabado, todos. Desde luego, sí. Pero es que además nos lo exige, se nos exige, ¿no? Entonces, siempre que ha habido que decir, no, pues a este cliente no le sirvo por el control de crédito, lo que hablaba Lorenzo, ¿no? De toda la gestión de riesgo y demás, el departamento que ha liderado esa gestión de riesgo siempre ha sido financiero y creo que va a seguir haciéndolo precisamente por esa cantidad de información que movemos, ¿no? Y nuestra información es importante para la toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas van bien, pues nadie le da mucho valor a lo que tú estás haciendo, porque como va bien, todo va rodado, pero cuando llegó la crisis, la primera, bueno, a mí hemos tenido muchas crisis, porque yo en el 90 pues también recuerdo las cosas complicadas, pero para la gente más joven, por lo menos en mi empresa que es muy jovencita, recuerdan el 2007 y ahora la pandemia. Y yo con los comerciales sí que he visto un cambio de percepción donde te das cuenta qué importante es esa gestión de riesgo y cómo vas a ayudar a tu cliente, ¿no? O sea, cuando de repente, yo en retail, imaginaos, bueno, y Alejandro en hoteles, pues en marzo es que fue de repente todos, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? O sea, nos confinan a todos, todo cerrado. El problema de liquidez que tuvimos de un día para otro fue brutal porque no había nada de ingresos, como mucho lo de e-commerce, y todavía sigue siendo bastante residual, al menos en el caso de mi empresa. Y ahí tuvimos que hacer una gestión de acompañar a los clientes, de ver con nuestros partners, en este caso de seguro de crédito, importantísima. Y yo creo que cada vez que hay una crisis hemos ido ganando en credibilidad y han entendido bien por qué todos esos procesos de control. O sea, cuando han visto que estaba... O sea, yo ahí creo que sí que se ha cambiado un poco la perspectiva. Luego, cuando empiecen otra vez a ir las cosas bien, pues otra vez. Pues eres el que está poniendo las pegas. Que viene una inversión, planteas por qué y por qué vas a abrir esa tienda. Pues mira, ahora abres una tienda, no hay nadie, no hay turismo, no hay nada de nada. A lo mejor la localización, que eso es una decisión muy propia de operaciones, pues a lo mejor la localización no era la adecuada y la cesta que tienes de tiendas no está en los sitios correctos. Y eso ha sido una planificación que se ha tenido que hacer antes, con anterioridad. Yo estoy cogiendo todos los comentarios que están diciendo mis compañeros y lo llevo a cada uno de los terrenos. Es que hay que hacer una planificación y necesitas esa información. Entonces, yo sí que de verdad creo que aporta información, que aporta decisión y aporta... Yo creo que somos el departamento que tenemos una visión muy completa, o sea, la visión 360 grados, ¿no? Que la tenemos muy completa porque a lo mejor otras áreas de la empresa están más, no reciben toda esa información y creo que aportan mucho. Y sí que pienso, que no sé si tendremos esa cara que decía tu amiga, pero sí que creo que se reconoce el rol y que en periodos de crisis es cuando sale a la luz la figura del director financiero, ¿no? Cuando salvan las papas. Sacan las papas de los... Entienden mejor tu trabajo y reconocen la importancia. Yo creo que sí. Tal cual. Tal cual. Bueno, otra pregunta que les quería hacer es, bueno, un poco Alejandro ya la abordó, en este estudio que hizo Yus sobre el estado el nivel de uso de tecnologías de automatización en el departamento financiero, la cifra que surgió y que obviamente rompió los ojos es que en España hay solo un 15% de las empresas encuestadas para ese estudio que utilizan tecnologías de automatización para el proceso de las cuentas a pagar concretamente. Pero quería preguntarles a ustedes cuáles creen que son esos motivos, porque muchos de ustedes ya lo tienen automatizado y pasaron el momento en que tuvieron que decidir si lo hacían o no y qué tecnología utilizar y cuál no. ¿Qué motivos para ustedes son esos 2 o 3 motivos que para ustedes pueden ser los que están frenando o siendo un problema para la implementación de estas tecnologías, ¿no? Os cuento mi experiencia, Cecilia, porque nosotros somos Vale. de ese 85% que no lo tenemos todavía. Entonces, bueno, es verdad que en el pasado se ha visto, lo hemos mirado en diferentes ocasiones. Yo creo que es muy importante la evolución de la tecnología tan importante que ha habido detrás de esta automatización. Sí, cuando empezamos a ver OCR o no existía Machine Learning, bueno, pues, ¿qué pasa con las cuentas a pagar? Siendo honesto, no es lo que más nos preocupa, sinceramente. Es decir, cuando los financieros, al final, ¿dónde centras tú? En la tesorería, en los clientes, gestión de almacenes y
hay que reconocer todavía ese tema nacional, ¿no? De que parece que el proveedor es un error, ¿eh? Que comparto que los tiempos, además, la crisis nos ha situado, ¿no? La importancia del proveedor, de tener información, pero hasta ahora creo que lo hemos tenido siempre un poco en la cola, ¿no? Hemos intentar cobrar lo antes posible, tener tesorería, nuestros almacenes impecables. El proveedor, bueno, pues como nos hacen a nosotros, ¿no? En medio de circuito. Entonces es verdad que a la mínima dificultad, en nuestro caso además que teníamos un sistema que no era muy amigable, bueno, pues lo dejabas aparcado. Con el tiempo, gracias a la evolución de la tecnología, gracias a unos socios como vosotros y la necesidad del proveedor de alinearle en tu ciclo de negocio, de integrarlo en tu verticalmente, horizontalmente, como la importancia que tiene, pues al final te condiciona y ve la utilidad, ¿no? Entonces eso ha sido para nosotros la clave fundamental. El tiempo que hemos perdido, si hubiéramos tenido un sistema eficiente de información a proveedores, de contabilización automática, pues yo no sé la cantidad de horas, ¿no? Y más en crisis, en teletrabajo, etcétera, donde no hemos sido capaces de dar ese servicio al proveedor, ¿no? Te entiendo. De nuestra parte, estamos en ello, ¿no? Ahí, por mi experiencia, yo he vivido 2 procesos de automatización de este flujo, ¿no? Yo creo que motivo razonable para no hacerlo, yo creo que no hay ninguno, ¿no? Pero bueno, más allá de inercias, yo creo que ayuda mucho, y nosotros lo hicimos en un caso, es el hacer el workflow real del proceso, ¿no? A quién le llega la factura, incluso determinamos tiempos, ¿eh? Entre que llega la factura, le llega por correo, abre el correo, 2 minutos, lo reenvía, espera que la imprime, la escanea, la vuelve a mandar, entonces aquel la llega, la después, la archiva, la contabiliza. Y eso ayuda muchísimo en la organización a entender. Nosotros sacamos una cantidad de miles de minutos de distintas personas, ya no solo administrativos, que están los validadores también, Sí. Más allá del control y de las garantías de que cada factura la ha aprobado quien la tiene que aprobar, de que son correctas, más allá de la automatización por OCR, del registro de las mismas. Si este dato se calcula, y tampoco hay que hacer números hasta el tercer decimal, es un dato muy rotundo. Y esos minutos los trasladamos a coste, ¿no? Dijimos, oye, pues si cada director de hotel valida tantas facturas y cada validación de factura le supone 5 minutos y el director de hotel cobra X, y si eso lo trasladas a coste, en términos también de venta interna, ¿no? Porque entiendo que a veces es difícil, ¿no? Hay otras posibilidades. El número es tremendo. Y cuando lo prueban, yo creo que todos, incluso los usuarios internos, el usuario interno está muy contento, oye, puede validar facturas desde una aplicación de móvil o desde la web, en remoto, lo agradecen mucho y estás liberando talento y estás liberando ya no solo costes, sino talento para hacer otras cosas, ¿no? Qué increíble cómo a veces los procesos cuando no los pones en un papel y decís qué es lo que pasa con este proceso, uno los tiene como en su cabeza, bueno, sí, sabe perfectamente cuál es el proceso a seguir, pero nunca se hace como tangible, ¿no? Y cuando uno lo hace tangible dice, wow, ¿cuántas personas están involucradas? ¿Cuánto tiempo llega? ¿Cuánto me cuesta? Y ahí es cuando uno ve los datos y dice, esto, o sea, son esas cosas que están como, ya forman parte del día a día de la empresa y que cuando uno las tiene enfrente con números, con costos, con todo eso es como, wow, no sé si tenemos un problema, porque capaz que no es un problema. Cecilia, otra perspectiva. Yo sí que tengo automatizada cuentas a pagar, pero entiendo a ese 85% que no. De hecho, en mi empresa se automatizó con una solución global hace unos años, pero nosotros no teníamos acceso directo, pasaba por otro país y demás, y no funcionó. Yo fui la que dije, no lo quiero porque yo hice ese cómputo de tiempo y yo tardaba más con la solución digital. Y yo entiendo ese 85% porque nosotros, por ponernos unos datos, nosotros a lo mejor generamos más de 100.000 facturas a los clientes al año, solo en negocio wholesale. No voy a hablar de retail porque eso ya son tickets y tickets y que vamos, es un número ya brutal, ¿no? Pero lo que son las facturas, que ahí sí que habíamos digitalizado toda una plataforma de facturación a los clientes, y eso es muy sencillo porque es tu dato, es tu formato y entonces es siempre igual. El problema que yo le veo en proveedores es que cada proveedor te manda las cosas de una forma. Esa es una verdadera dificultad. Entonces, si tienes pocas, yo os he hablado de 100.000 facturas al año de clientes, pero de proveedores puedo tener 300 al mes como mucho, porque además ya lo tengo optimizado, la telefónica te diga, es muy poquito el volumen que muevo.
Entonces, hacer algo que parece, a mí me parece sencillo, pero luego estás trabajando con el partner y cada cosa es una complicación. El formato de fecha, si vienen de países distintos. Claro. Aquí en España, que nos da por poner la razón social y el nombre así en vertical en vez de en horizontal, Sí. que normalmente los OCRs leen horizontal. O sea, tonterías muy pequeñitas que hacen mucho más difícil. Y cuando empiezas a analizar los costes, a pesar de que, como han hecho Alejandro, pues vas mirando, tomando tiempos y demás, a veces te sorprende. Igual que cuando empezamos con las impresoras que eran más digitales y demás, yo recuerdo hace ya muchos años mirar con estas 100.000 facturas, que a lo mejor no facturábamos tanto al principio, pero eran un volumen de facturas. Yo tenía a las chicas de recepción todo el día imprimiendo y explorando facturas. O sea, era una locura. Y dijimos, vamos a comprar una máquina que lo haga, que existía en el mercado. Es que me salía la máquina por 3 años de trabajo de una persona en sobrando facturas. No tenía ningún sentido. Otra cosa es que digas, es que no es un trabajo cualificado. Yo no implemento la máquina. Lo que tendí es a digitalizar más y al final pues todas las facturas van por una plataforma, cuando antes casi ningún cliente tenía email, porque en el sector de zapaterías en España, bueno, pues no están precisamente digitalizados, quitando los grupos de compra grandes. Lo normal es que esté, bueno, cuando pusimos la plataforma de facturación, como anécdota, pues algún cliente nos decía, bueno, voy a ver si llamo a mi nieto, porque yo esto no lo sé, ni tengo ordenador ni nada. O sea, nos costó, no, es verdad, y esto estoy hablando de hace 5 o 6 años, o sea, no estoy hablando de hace 50. ¿Vale? Entonces, yo sí que creo que ese análisis de costes y muchas veces tira para atrás a una pyme, a lo mejor, ¿no? Que en ese 85, que es el empresariado español, básicamente hay mucha pyme. Entonces, bueno, empresas a lo mejor como la vuestra, y yo sí que veo he visto una revolución, como decía Lorenzo, ahora mismo hay tecnología con un coste asequible, pero hay que cambiar ese chip, ¿no? Y hay que buscar ese partner adecuado. O sea, a lo mejor una empresa pequeña pues no puede ir a lo mejor a una tecnología muy sofisticada porque no puede acceder a algo para 4 facturas que tienes. Y yo creo que hay mucha casuística en muy pocas facturas. Te cuesta implementarlo y el tiempo de implementación es largo y siempre salen excepciones y cada 2 por 3 hay excepciones. O sea, que en cuentas a cobrar, pues tú pones una plataforma de facturación y las facturas son siempre iguales. Entonces, y si haces un cambio, tú eres tú el propietario del proceso. En cambio, si un proveedor te va cambiando las cosas, otra vez tienes que cambiarlo. Bueno, creo que ese puede ser el problema, ¿no? Y con el Machine Learning, oye, que las tecnologías, sí, todo en el libro, en el papel, todo lo aguanta y parece que, pero no aprenden tan rápido, ¿eh? O sea, nosotros cuando un proveedor cambia su imagen, el Machine Learning, hasta 3 meses, no, que son 3 facturas, no lo ha aprendido. Ah, pues es que ahora la fecha está en este formato y está en otro lado. Son 3 meses de grabar una factura hasta que lo aprende. No me quiero poner en modo comercial, pero una de las cosas, creo que uno de los valores que tiene Use y el OCR es que está incorporado con inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, no implementamos el zoning. Entonces, eso, si te viene una factura de Estados Unidos, de Argentina o de China o de donde sea, siempre, no importa dónde esté el logo, no importa dónde esté el IVA y demás, como el sistema ya cuenta con ese aprendizaje, no es que siempre a la derecha, arriba a la derecha va a estar el logo, entonces si en Estados Unidos lo ponen a la izquierda, tenés que hacerlo todo manual. En ese sentido, creo que hoy hay tecnologías que lo permiten hacer un poco más fácil, no sé si llamarlo fácil, pero es como más maleable y se adapta. Va a haber más tecnología, tú que estás en una empresa de tecnología lo vas a ir conociendo. Para mí, el implementar las cuentas a pagar y la insistencia que tuve yo en mi departamento, aunque ya os digo que yo al principio es que de verdad que estoy convencida que tardábamos más, porque claro, es un trabajo poco cualificado. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos tener la imagen de la factura, pues yo ponía un becario un día ahí, escanea todas las facturas y ya está ahí. Claro. Y es un mínimo, no quemas a tu equipo ni nada. Es un trabajo poco cualificado, pero para mí es que todo es un proceso. Lorenzo lo ha explicado muy bien al principio. Cuando yo empiezo a decidir que quiero digitalizar mi departamento, yo tengo en mente qué es lo que va a pasar dentro de 5 años. Y si no voy digitalizando todas las partes, no consigues al final la foto. Y desde luego, lo de cuentas a pagar es que me sirvió en pandemia, no hacía falta. O sea, en otros países de sketches que no lo tienen digitalizado, han tenido que ir a coger los sobres de las facturas. Nosotros no, todo ya hay un proceso previo de la planificación que dice Lorenzo. Tienes que decirle a todos tus proveedores dónde tienen que mandar la factura y cómo. Y eso lo habíamos hecho ya. Si no lo hubiéramos hecho, con la pandemia habríamos tenido que ir a la oficina y nosotros no fuimos ninguno desde marzo hasta septiembre. Una vez a la semana mandaba a alguien por algún cheque de algún cliente. Nada más, todo lo podíamos hacer en casa. Y eso es una planificación que has tenido que hacer con tiempo, ¿no? Entonces, yo sí que creo
que animo a ese 85% de empresas, encima tenemos aquí un partner excelente, Ayus, yo animo a que lo estudien, que a lo mejor al principio dicen no me compensa, pero es que a largo plazo te compensa siempre, porque es parte de todo un proceso. Yo sí que lo animo. Yo ahí si queréis, en línea con lo que decía Cecilia, nuestra experiencia, los OCR funcionan, ¿vale? Los OCR tienen un proceso de aprendizaje, incluso te permiten crear plantillas por proveedor, van aprendiendo, incluso nos llegan a detectar líneas de detalle en las facturas, aparte del centro de coste. Yo creo que ahí sí que ha habido un reto. Y más allá de la automatización en los costes, te permite tener un control de dónde están las cosas, ¿no? Porque todos hemos vivido en cierres, que esta factura ha llegado, no que la tienes tú. Todas las facturas llegan a un buzón, tú sabes cuándo te han llegado, si no te han llegado, en qué proceso, en qué momento del workflow de aprobación está la factura o no, incluso a qué centro está imputado, te evitas errores de imputación porque me has cargado esto, porque si no está bien imputado, obviamente el validador no la aprueba, incluso damos visibilidad sobre la cuenta contable. Ostras, hay yo creo que nos da una actividad tremenda. Totalmente, totalmente. Hay una pregunta del público y si quieren ya con esto vamos cerrando. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta más, pero ya siendo pasadas -10, quisiera de alguna manera ir cerrando. Esta pregunta dice, pese a las grandes soluciones tecnológicas, el proceso de decisión en muchos casos no ocurre siguiendo la tecnología, sino la experiencia, la visión y los prejuicios de quienes toman esta decisión. ¿Habéis tenido estas situaciones en vuestro trabajo? Sí, todos. No, yo te diría que tenemos que superar la barrera de si esto es para grandes, esto es una necesidad, estos sistemas han ido perfeccionando, pero funcionan desde hace tiempo, igual que nadie se plantea a día de hoy interlocución con banca que no sea a través de digital, nosotros no nos planteamos interlocución con el cliente que no sea digital. ¿Hay perfiles, hay inercias? Sí. Bueno, las compañías pues tendrán que tomar las decisiones que sean. En ese sentido, yo creo que no podemos permitirnos el no avanzar. Tenemos una deuda tecnológica. Yo el primer proceso de workflow y aprobación de facturas que monté fue en el 2005. Estamos en el año 2021. ¿Qué ha avanzado desde entonces? Básicamente tecnología de OCR. Básicamente. El resto ya estaba. Tenemos que ser competitivos, el mercado va a estar complicado, todos nuestros partners se van a digitalizar. Cualquier otra reflexión, yo creo que, como decía un amigo mío, cada cual se suicida como quiere, ¿no? Es decir, es una absoluta necesidad, ¿no? Sí, pero la pregunta que iba, yo creo que, no sé si la he entendido, creo que la persona del público estaba preguntando que si con todos los datos que tenemos, ¿no? Me ha parecido entender, si las decisiones muchas veces, pues que al final, hacer mi caso de los datos y las tomas por experiencia. Algo así, ¿no? Era la pregunta. Puede ser una interpretación también, sí. Yo la he interpretado así y yo he dicho que sí, pero es que es normal en la naturaleza humana, en todo en general, tiendes, igual que ahora hemos interpretado la pregunta de forma distinta, pues tiendes a hacer algo así. Y no me parece mal. O sea, yo al final, y esto lo hablo mucho con personas del equipo, tú facilitas toda la información y al final la decisión se va a tomar de una forma u otra, puede ser adecuada o no. Si todo fuera información, pues entonces con toda la estadística que tenemos ya habríamos ganado toda la lotería o lo que sea. Es decir, claro, que al final hay muchas veces que tienes que hacer una apuesta, pero es una decisión. Yo creo que lo que hay que hacer es forzar que sea consciente con los datos que tienes y si no haces caso a los datos, ¿por qué no le haces caso? O sea, si no te fías de los datos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando? O sea, yo creo... De ahí venía el suicidio, ¿eh? De ahí venía cada cual se suicida como quiere. No. Cada cual se suicida, pero por ejemplo, cuando analizáis riesgo de clientes, pues todos trabajamos pues, no sé, con un informe, tanto yo trabajo con un informe que me preparan mis comerciales, que me fío mucho más que el informe financiero que tengo, que es con datos de análisis de estados financieros y demás, pero que solo ve pasado. Y tú luego tomas tu decisión. Entonces, al final haces eso, ¿no? Tú sabes lo que estás haciendo, sabes tu experiencia pasada y ves un poco qué puede facilitar en el futuro. Y cuando lo explicas, yo por lo menos cuando lo explico a mi casa matriz, hay mucho de intuición, a pesar de tener datos, y tengo que decir por qué hago caso a veces a los datos y por qué no. Y yo creo que eso va a seguir pasando. Y además, creo que ese es nuestro verdadero valor añadido. O sea, el tener todos los datos para tomar una decisión y luego saber qué datos utilizamos y cuáles no. Y eso es lo difícil, ¿eh? Y eso no, la máquina no lo hace tan bien, porque
lo hará. Yo me Tal cual. lo haré, no sé si lo viviremos, pero todos los algoritmos todavía no tienen esa capacidad que tenemos nosotros, el ser humano, para meter un montón de cosas, porque en muchas decisiones entra parte la emoción y la emoción Claro. también a tu cliente, cuándo va a pagar, cuándo no. La relación personal que tienes con un cliente te puede decir algo, pero muchas veces te paga a ti. Cuando no tiene dinero para pagar a todos, te paga a ti porque has tenido un comercial que tiene una relación y eso no te lo puede decir un dato. O sea, lo siento, pero Tal cual. hay muchas cosas que al final sí que vas a tomar. No sé si estoy respondiendo a la pregunta del público, pero sí, Creo que sí. y lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Yo personalmente no lo recomendaría, ¿eh? Es decir, obviamente hay un sujeto decisor que al final toma una decisión. Nosotros nuestra obligación es hacer análisis en base a los datos. El sesgo humano, el olfato en teoría está basado en la experiencia, pero creo que es nuestro deber aferrarnos al dato. Obviamente, nosotros presentamos análisis, opciones, alternativas, propuestas y hay un sujeto decisor que por las razones que sea las toma. Pero yo creo que ahí tenemos que ser nosotros muy, muy firmes, ¿no? Sí, Pero sí, queda muy poco. Yo a la tecnología lo que le pido es inmediatez, tener el pasado explicado y resuelto, y si puedo cerrar hoy, pues mejor que mañana, porque tengo más tiempo para tomar decisiones con información real. Tesorería, Total. ¿para qué quiero la posición de hace 4 días? Yo quiero la posición de hoy. Entonces eso es lo que pido a la tecnología. Tomar decisiones con información antigua. En tiempo real, No sí. pasa nada. Entonces, de momento, falta mucho por avanzar en temas de modelización, etcétera. De momento la tecnología hay que saber aprovecharla. Creo que estamos todos en sentido común. Al final tenemos experiencia en la tecnología, bueno, mejor uso posible, pero seguimos importando bastante, ¿no? Claro. Yo, si me permitís, queda poco tiempo para la persona que ha hecho la pregunta. Creo que hay, yo creo que muchos lo habréis leído. Hay un libro muy bueno que habla de los sesgos de decisión, de los sesgos cognitivos y de cómo funciona el cerebro a la hora de tomar decisiones, que es ese libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que te habla un poco de los dos sistemas de pensamiento y de cómo entran en conflicto uno con otro y cómo tus decisiones muchas veces se ven desvirtuadas. Y vamos, a mí toda la parte esta de behavioral finance y tal me parece súper interesante, y simplemente que si le interesa esa parte creo que es un libro fantástico. Es un premio Nobel de Economía y además es famoso porque es israelí, creo, y creo que fue el primer no economista que lo ganó, porque él es un psicólogo realmente. Mi recomendación. Es que creo que la clave es entenderlo como un mix. No es que la tecnología suplanta el pensamiento humano racional, sino que la tecnología, como decía en un momento, está al servicio de, en este caso, de la función financiera, pero está al servicio de la empresa en general también, y que siempre se va a necesitar, o por lo menos por ahora, se necesita el pensamiento del ser humano y del CFO y de su equipo para analizar esos datos, para tomar decisiones en base a cosas que pasaron, experiencias anteriores o no, porque muchas veces también sucede que los datos arrojan información sobre la cual no se tiene experiencia, y puede ser que eso sea el puntapié para tomar una cierta decisión. Incluso a veces que se hace, bueno, se llama a algún colega para saber a ver si él enfrentó esta situación o no, y aprender un poco de lo que a él le pasó, ¿no? Un poco de benchmark en ese sentido, para evitar seguir las buenas prácticas y evitar también intentar seguir las buenas prácticas y evitar cualquier mala experiencia que otros hayan tenido. Es un poco motivo por el cual estamos acá, ¿no? El de, bueno, quiero transformar digitalmente mi función financiera, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo, hay N soluciones, cuál es la que se adapta mejor a mi empresa, cuáles las experiencias que tuvieron el departamento financiero de Skechers o de Cercotel, qué hicieron mal ellos que yo no quiero cometer, o qué hicieron bien que yo tengo que ir por ese lado, ¿no? Es algo que estamos haciendo, creo que el ser humano lo hace constantemente, inconscientemente también. Y creo que forma parte de la toma de decisiones. Bueno, sin mucho más, siendo las 11 en punto, les agradezco mucho a los 4 panelistas. Creo que aportaron todos desde su lugar, pero súper rico. Muchas gracias a todos por conectarse hoy, y gracias IFAES por este espacio. Espero que nos hayamos todos terminado después de esta hora juntos, mucho más enriquecidos.
Y bueno, adelante con sus transformaciones digitales y a tomar decisiones informadas. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.